Como les dije antes, hemos comenzado el tiempo ordinario dentro de la liturgia de la Iglesia. El tiempo ordinario no quiere decir que no tenga importancia. Esa palabra ordinario viene de ordo dentro de la misma Iglesia. En este tiempo ordinario tendremos durante las 3 semanas la lectura de la carta a los Hebreos y la lectura de diferentes evangelistas. En los domingos hay un orden de la liturgia de la palabra. La palabra de Dios tiene esa fuerza, o debe tener, en nuestra vida. La palabra de Dios nos debe iluminar. Y la palabra de Dios no es lo que yo diga, es lo que hemos leído. Y mis palabras tienen la finalidad, en nombre de Cristo y de la Iglesia, de iluminar esta palabra con una reflexión personal y colectiva. Hemos leído en estas lecturas de hoy la primera carta, el comienzo a los Hebreos. Esa comunidad que se convirtieron del judaísmo a la fe, a ser creyentes, y que tienen que afrontar, que sufrir por esta opción de sus vidas. Y esta lectura de la carta a los Hebreos tiene esta finalidad de darles solidez a la fe de sus hermanos conversos. Y entonces, como el autor de la carta dice que Dios habló al hombre en diferentes maneras a lo largo del tiempo a través de los profetas. Y en esta etapa final nos ha hablado por esa gran palabra, el gran profeta de la historia, que es Cristo el Señor, el Hijo de Dios, la palabra encarnada. Y cuando escuchamos que por la palabra ha sido todo, sin la palabra no se ha hecho nada de lo que está. No quiere decir que la palabra, el Hijo, sea un segundo instrumento, no. Quiere decir cómo Dios, a través del Hijo, expresa toda su plenitud de amor y acepta toda esa realidad del Hijo. Dice el autor, el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Y cuando dice, tú eres mi Hijo, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Hay un tema que es los ángeles. Los ángeles no son los ángeles de la nueva era, no son de ninguno esto que se está gastando, que se gasta ahora, o se dice. Los ángeles son enviados por Dios para adorar. Y por eso dice el Señor, como Él, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha del Padre. Como Cristo, el primogénito, purificó los pecados de la humanidad. Aquella realidad del libro de Génesis, de Adán y Eva, los purificó en la cruz. Y una vez que los purificó en la cruz, resucitó. Y como decimos en el credo, está sentado a la derecha del Padre. Esta carta a los Hebreos es como una proclamación de la fe, para encontrar siempre en Dios toda la razón para vivir, para caminar. Y esa razón es Cristo el Señor. Esa razón es el Espíritu de Cristo, que va marcando a través de los 7 dones los pasos de todo creyente. Podemos correr el riesgo de entender la fe como un mercadillo. Yo te rezo, tú me das. No. La fe es dejarse iluminar por el Espíritu, que Él transforme nuestra vida y Cristo sea una realidad en el corazón, y rezar ya no sea
bisbar oraciones, rezar sea un sentirse amado por ese Dios que se reveló en Cristo y un sentirse también interpelado por el Espíritu de ese Dios que nos va abriendo caminos nuevos, que rompe temores y miedos, que ilumina nuestro camino de esperanza. Y hemos leído el Evangelio de San Marcos, donde hay dos realidades muy importantes: la elección de los discípulos, los apóstoles, para evangelizar, que les envía, les siguen a Cristo. Os haré pescadores de hombres. Es decir, esa llamada de aquellos discípulos, los hijos del Zebedeo y los hermanos Pedro y Andrés, Simón, llamado Pedro. Esa llamada para anunciar con él la buena nueva del Evangelio. Cristo durante toda su vida anunció la gran verdad que Dios es nuestro Padre, que nos ama y que nos ha regalado a Cristo como expresión de su amor, y que camina junto a nosotros, aunque nosotros no seamos capaces de palpar su presencia. Él camina junto a nosotros y el Espíritu es el que nos da la seguridad que Él está junto a nosotros. Y por otra parte, hay en este texto del Evangelio una invitación a la conversión que no podemos olvidar. Cuando dice el Señor: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. La conversión del hombre. Cuando yo les he dicho a ustedes y a todas las comunidades y grupos, Garabandal es una llamada a la conversión. No al pillaje, no al cisma, sino a la conversión. La conversión, María es el reflejo de la conversión. Esas palabras de una madre: hijo mío, estás muy sucio, arréglate un poco. Esto es el mensaje de la Virgen. Meterlo bien, y lo tenemos que meter dentro de nosotros. Qué pena que cuando muramos nos presentemos ante el Señor y nos dirán: no te conozco. Y yo le diré: oye, es que yo fui a Garabandal, que recé, que canté, que tal. No te conozco. Hermanos, pensemos esto seriamente, porque la gente ha hecho de Cristo como un pequeño muñeco de nuestros caprichos religiosos o nuestras ideologías cismáticas. Cristo es el Hijo de Dios, nacido de María, es la revelación plena de Dios, que además es el gran sacerdote de la historia, que se inmoló una vez para siempre en un altar, un monte Calvario, una cruz, unos testigos. ¿Quién estaba de testigo? Algún apóstol, pero sobre todo María. Pues que hoy nosotros, queridos hermanos, vivamos esta primera liturgia del tiempo ordinario. En primer lugar, observando la carta a los hebreos, cómo Dios nos ha hablado a través de la historia y cómo Dios después, a la luz de ese pecado de la humanidad, nos habló a través de Cristo, el Hijo, que se le prometió, y a través de la cruz este Hijo rompió el pecado de la humanidad para que nosotros caminemos en la libertad de los hijos de Dios. Y en el Evangelio hay dos cosas maravillosas: convertidos y creed en el Evangelio. Si no hay conversión, no hay fe. Y si no hay fe en el Evangelio profunda, no hay conversión. De pie.